Bueno, bienvenidas a otro episodio de Energía y Poder, donde discutimos variados temas. Hoy queremos discutir, conversar con una persona muy especial que les vamos a presentar, pero especialmente para hablar de la transformación de la política, de los nuevos repertorios de la política, de los influenciadores, las influenciadoras, del papel de lo digital en la política actual, de lo que ha venido pasando en nuestro país y también para discutir pues cómo se hace la disputa del poder en todos los escenarios, incluidas las redes sociales. Y para conversar de este tema estamos hoy con Laura Daniela Beltrán, conocida ampliamente como Lalis. Ella es actualmente representante a la Cámara electa por el Pacto Histórico por la circunscripción de Bogotá. Es comunicadora social, activista, creadora de contenido. Creció en el municipio de Suacha y pues ha estado activamente en los movimientos sociales, especialmente en el 2018, 2019, así como su participación y respaldo a quienes se movilizaron. Nos movilizamos durante el paro nacional de 2021. Se hizo reconocida por la defensa de los derechos de la gente, de la juventud, los derechos a la protesta social y también por haber jugado un papel importante en la victoria de Gustavo Petro del primer gobierno de izquierda progresista de nuestro país. También ha sido una férrea opositora a la campaña de Federico Gutiérrez y también ha desarrollado unas denuncias ante la Fiscalía por hostigamiento de diferentes sectores políticos y una persecución también por su actividad política y digital. Estamos entonces aquí con Lalis. Bienvenida y pues la idea es que conversemos sobre estos asuntos en este espacio de Energía y Poder. Ay, Andrés, muchas gracias. No, es un honor para mí estar. Gracias por invitarme y acá ya muy dispuesta a que conversemos. Me parece chévere el espacio. Y gracias por esa bella presentación. Nunca me habían presentado tan chévere. Bueno, tienes que acostumbrarte porque ahora es también el ejercicio de la representación política y precisamente pues hablemos un poco de eso. Primero, de quién es Lalis, de dónde viene Lalis, cómo te vinculaste con la política, desde dónde viene ese interés y cómo llegas a ella. Pues yo creo que uno por historia de vida, ¿no? Finalmente cuando tú creces bajo las desigualdades, lo normalizas un poco, pero en un punto de tu vida te das cuenta que no es muy normal tener que ir a pedir fiado, pasar hambre, que tu mamá llore y que se quite el pan de la boca. Entonces yo creo que allí empieza uno a entender que la cosa no está tan bien. Y luego entonces mis papás son profesores y ambos trabajan en zonas muy complejas en Bogotá. Y allí hay unas dinámicas complejas. Entonces, Ciudad Bolívar, y allá hay unos aspectos que son relevantes. Entonces, el relleno sanitario en Ñajuana, los problemas que tienen las personas con el relleno sanitario, las bandas criminales. Y mis papás hacen trabajo social con los niños y los adolescentes. Entonces, uno ahí empezó también a entender cómo es la situación organizativa de los territorios, cómo entendemos esas luchas desde lo colectivo y me parece lindo. Entonces nace un poco de allí y ya después lo vinculo al tema de comunicación porque pues soy periodista, mi sueño era ser comentarista deportiva. Deportiva, Sí, vaya. además, que es un mundo súper machista, ya no tanto, pero en esa época, sí, 10 12 años, yo decía, es imposible entrar allá. Pero sí muy amante al fútbol, entonces un poco ese era mi sueño de vida. Y pues lo político siempre estuvo ahí, ¿no? Los medios alternativos, las emisoras comunitarias. Con mi papá trabajamos en varias emisoras comunitarias. Yo niña, yo acompañándole en realidad. Y allí dije, no, quiero estudiar periodismo, estudié periodismo y luego pues enos aquí. Así muy en resumen. Pero tengo una pregunta, porque en estos días que conversaba también en un diálogo que teníamos con un medio alternativo y hablábamos un poco de eso, un medio alternativo de un territorio del país, de Tumaco, y entonces conversábamos de eso, de cuando uno, en Colombia es muy común, los niños, niñas que nos damos cuenta de la pobreza, pues porque vivimos en esos ambientes, venimos de esos ambientes, y uno darse cuenta de eso, ¿no? De la pobreza y tener conciencia de esas condiciones de vida. Y ahí hay muchas decisiones, ¿no? Hay juventud en nuestro país que decide salir de la pobreza, cueste lo que cueste, caen en la delincuencia, caen en una serie de cosas. Entonces, tener ese paso de tener conciencia de que uno está en medio de la pobreza, que es pobre, pero tomar la decisión de buscar otras alternativas. ¿Cuándo ocurre eso en tu vida? Bueno, teniendo profes como
maestros en casa con la educación, pues también debe ser por ahí. Yo creo que es la responsabilidad de una crianza con amor. O sea, el amor del que habla Bateman, justamente es eso. O sea, yo creo que ellos, mis papás, yo vengo de un núcleo con demasiado amor. O sea, pese a los problemas que tiene cualquier pareja, yo siempre supe diferenciar entre ellos como pareja y mis papás. Y mis papás siempre han sido personas hermosas. Entonces yo creo que ese amor es lo que lo mueve a uno, porque finalmente mi adolescencia fue en Soacha. Y Soacha es un territorio que es pesado para una juventud sin oportunidades. El sueño que yo tenía en ese momento ya laboral era ser cajera de supermercado porque era como el estatus que te dan en el barrio. Ser cajera del Coratiendas era como, juepucha, ya lo Yo era el hiciste. empacador, ay, de pronto unas cosas Ajá, más por sí, sí, ahí. sí. Pero uno decía, no, cajero, estoy súper bien. Entonces, esa era un poco la concepción que yo tenía. Pero yo siempre impulsándolo a uno como, no, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, mira, el mundo es así, no sé qué. Nunca intentaron como tapar que el mundo era hostil, sino asume el mundo desde su hostilidad. Y fuera de eso también son muy conscientes en el tema de la mujer. Entonces yo creo que nunca tuve un papá con comentarios machistas. Al contrario, siempre fue, tú puedes con todo, tú puedes sola, tú lo puedes hacer, no sé qué. Entonces creo que parte de haber crecido en ese entorno, también haber cogido un camino diferente es el amor de tus cercanos, la cadena de afectos, La realmente cadena es eso. de afectos. Bueno, ¿y en qué momento Laura Daniela Beltrán se convierte en Lalis? ¿Cómo es ese paso? ¿De dónde viene Lalis? Pues Cuéntanos. Lelis me decía una compañera del colegio, estamos como en cuarto, quinto más o menos, y me dijo así. Entonces mi papá también me dice así. ¿Pero por qué? ¿Que eso es la contracción, en fin, No, yo no sé. Ella una vez me dijo Lalis y yo llegué a la casa con eso. Mi papá dijo, ay, qué bonito, Lalis. quedaste Entonces, bautizada por una? sí. ¿Y te hablas Todo con el esa mundo. amiga? Sí, vive en Estados Unidos. Un saludo para Pau. Tiene 2 hijos. Es muy hermosa. Y ya, entonces desde ese día ella me dice Lalis y ahí nació Lalis. Y pues claramente los correos, uno en el colegio, es la tarea típica de informática que uno tiene que hacer. Entonces, todos mis correos quedaron como Lalis, todas mis redes quedaron como Lalis. Yo nunca planeé ser creadora de contenido, entonces siempre todo se quedó como Lalis. Y así estamos. Y llegaste hasta este punto en el que pues han ocurrido muchas cosas en nuestro país. Lo que comentaba en la presentación de una juventud que se ha movilizado en nuestro país, que aprovechó también las oportunidades, los medios que tiene, tanto de informar como de conectar con una serie de cosas. Y pues en nuestro país el estallido social fue muy importante. ¿Cuál fue tu sentimiento? ¿Cómo viste el estallido social? ¿Qué pasó allí? Y tal vez si ese también es un momento para ti de un estallido político, de empezar a conectar con muchísimas más personas. Pues digamos, yo ya venía haciendo contenido del presidente Petro, en ese momento candidato 2018, que es el video más viral que tengo. O sea, no el más viral, pero el que me catapulta, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento nos debatíamos sobre el castrochavismo. Entonces yo hice un video, me acuesto a dormir porque las megas subían muy lento, o sea, el video se subía en 8 horas, imagínate. Y yo al día siguiente me levanto y el video tiene 2 millones de reproducciones y el presidente Petro, en ese momento candidato, lo había compartido. Entonces eso se volvió una locura. Y él destaca un tema que es el tema de la juventud. En el tuit dice como la juventud que se levanta y piensa. Y desde ahí yo dije, oye, qué chévere, entonces empecé a hacer contenido y luego llega el paro 2019 que empieza con esa reforma tributaria de Carrasquilla y yo en ese momento salgo no como un actor político, sino como una joven que está preocupada y angustiada por lo que estaba pasando en ese momento, por la ola de violencia que estábamos recibiendo desde la fuerza pública. Con la reforma tributaria, digamos, uno salía ya no solo a hacer pedagogía sobre las decisiones que estaba tomando el Estado o el gobierno en ese momento, sino cómo podíamos contribuir desde este lado. Y veníamos mamados, veníamos angustiados, la educación hundida, las oportunidades hundidas. Entonces yo creo que de ese paro salí como una persona pues del común, una ciudadana que estaba mamada. Y pues allí, tú sabes, llega la pandemia, nos apaciguamos un rato, pero empiezan a pasar cosas muy complejas con el gobierno de Duque, muchos decretos express y en esos decretos hicimos Y el hambre, la pedagogía. gente aguantando hambre, Y él en un show ridículo de todos los días con mientras. vasitos de naranja. Sí, con las caritas de feliz, triste, sí. Y ya en el 2021 es cuando volvemos todos a las calles y allí hago un trabajo de derechos humanos. Entonces veo la violación de los derechos humanos de la fuerza pública y empiezo a comunicar sobre eso. O sea, todos los videos y en vivos eran como está pasando esto, este es el policía, el patrullero, no sé qué. Y ahí empezamos con esta lucha que es maravillosa. Por supuesto, me ayudó, pero yo creo que ese sentimiento genuino del paro nunca nadie nos lo va a quitar. A pesar de que hoy digan que solo financió el ELN, No, no, pues es que es una cosa horrorosa.
Pero pues no, a mí no me financió el ELN ni las FARC. Yo salí porque era una ciudadana indignada, así como muchos de mis amigos y muchos de mis compañeros que hoy perdimos gracias a la fuerza pública. Y que da origen también a un momento trascendental, porque el presidente hoy, Gustavo Petro, pues logra también recoger todo ese sentimiento y todo lo que significaba la indignación de ya habernos mamado de un gobierno, de una serie de gobiernos que le daban la espalda a la gente, que no les importaba si estaban poniendo trapos rojos en sus casas porque no tenían con qué comer, y de seguir haciendo show en la televisión nacional. Y eso nos lleva, y creo que fue un momento determinante cuando el presidente Petro dice, tenemos que salir de esas barricadas del paro al gobierno. Y viene un momento trascendental y pues logramos la victoria. Y viene un ejercicio político también ya de, no solo para todos, para todas, no solo de oponernos, sino de construir ese país que nos pensábamos, que nos soñamos. ¿Cómo has vivido ese momento, eso que ha significado esto nuestro primer gobierno, y cómo ha sido la transformación de ese momento a hoy? Pues yo creo que ha sido complejo, pero muy bonito, porque finalmente tuvimos que entender que no toda la vida íbamos a seguir siendo oposición. Y ser oposición en un país como este es, no voy a decir que es fácil, pero de alguna manera los debates te llevan no a construir porque no teníamos las herramientas para cambiar de fondo lo que pasaba. Teníamos ideas, por supuesto, pero materialícelas. Eso sí es un desafío. Asumes una cartera, tú fuiste ministro, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo asumes ya después de la crítica? Entonces yo creo que a mí me dio mucho palo por haber hecho parte del gobierno Petro, laboralmente hablando. Yo, debo decirlo muy abiertamente, vivía en mis redes sociales, eso antes, después, normal, y me daba más plata de lo que me daba un contrato. Entonces, si se escandalizan porque me daban mensualmente 5 millones de pesos, pues ni les quiero contar cuánto paga Google por hacer contenido en Internet. Pero yo decido dejar de hacer contenido para meterme en todo este escenario público, entender la dinámica de lo público desde adentro. Entonces ahí paso por Prosperidad, paso por la Superintendencia de Industria y Comercio, paso por Cancillería y empiezo a entender las lógicas de cómo funciona lo público en realidad. Y allí te dan un montón de herramientas de cómo funciona la política pública también desde ese lugar. Decido estudiar, decido hacer mi maestría y todo ha cambiado en pro A, listo, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿cuál es la evaluación que hacemos del gobierno? Faltaron cosas, le pagamos a la juventud, ¿qué pasó después del paro? Logramos llenar esas expectativas. El presidente Petro era y es la figura que motivó a la juventud también. O sea, ayer el recibimiento del presidente en la Nacional entregando el edificio nuevo de artes de la Universidad Nacional fue maravilloso. Es decir, todavía hay una juventud allí que cree. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Ahora desde esta posición en la que estamos. Que bueno, me voy a adelantar porque me vas a preguntar sobre eso. Pero ahí, bueno, hay muchas cosas. Como tú decías, venimos de unos lugares de esto, de trabajar en los barrios, de gente en condiciones muy difíciles que estudiamos. Yo estudié en un colegio público. Yo siempre le digo a la gente, nunca hubiera sido ministro en un gobierno distinto. Tenía que ser ministro en este gobierno donde gente como nosotros, como nosotras tiene cabida. Sí. Y ha pasado algo, y es que de todas formas hemos logrado una apertura política, porque en este país se privatizó hasta la política y solo unos segmentos de la población podían acceder. Y hoy, pues con todo esto que ha pasado en nuestra historia, el estallido, una cantidad de procesos históricos, llegamos a este momento, ganamos el gobierno, pero también, y este programa por eso se llama así, Energía y Poder, pues también surgen unos escenarios de disputa del poder. Y entonces viene la disputa en lo comunicativo, la disputa en las redes sociales, en lo digital, y cómo desde el lugar que tú has venido construyendo, desde esa posición para construir lo que tenemos hoy, has visto que gana importancia esa disputa en lo digital, en la creación de contenido, en conectar con la gente, ya no incluso como una política tradicional, incluso como la política tradicional de la izquierda, sino lograr construir un lenguaje mucho más fresco para conectar con la juventud, con la gente. ¿Cómo has visto que eso se abre también en este momento político del país? Pues yo creo que además es algo que no había pasado. Entonces estamos evaluando los fenómenos ya recientes. Yo qué te digo, lo primero es que desde la creación de contenido, claro, tú intentas desescalar los lenguajes, que creo que esa es la habilidad, ¿no? Cómo logras explicar un decreto que es súper complejo en 1 minuto y medio. Las redes sociales constantemente están, o sea, tú consumes contenido todo el tiempo y es súper rápido, o sea, tienes 1 minuto para conectar con una persona, ni siquiera son 3 segundos que tienes para un hook.
Entonces ahí, partiendo de ese hecho, ya desescalar todos los lenguajes en lo político se me hace absolutamente complejo. Pero desde el lugar en el que hoy nos encontramos, pues hay una responsabilidad mucho más amplia, porque ya bien lo dijiste, no hacemos parte de una estructura política usual. Usual, dígase, la estructura pues de los barrios o del líder, el de los votos o la burocracia, sino que llegamos consolidando personas o una especie de estructura que no vemos. Porque tú puedes hacer un video y tiene alcance de 1 millón. ¿Y dónde están las millones de personas que ves? Entonces yo decía, yo saqué en la consulta 27.000 votos, no me acuerdo, pero ponlas tú en un estadio, ¿cuánta gente es, no? Claro. Entonces finalmente, ¿cuál es esa lógica que ahora va a cambiar? Entonces la gente, no solo porque te ve en redes sociales te va a votar, eso es una mentira y a los políticos de verdad les digo, eso no pasa, o sea, tú tienes que crear una comunidad, crear comunidad es diferente a hacer contenido en internet, partiendo de ese hecho. Entonces nosotros consolidamos, y digo nosotros porque somos 4 más, consolidamos un público a través de lo digital, pero hay una responsabilidad más amplia, ¿sí? Porque ya dejamos de ser los opinadores de Internet, los que todo lo criticamos, los que queremos explicar a qué vas a hacer en la toma de decisiones. El legislativo no es jugando, tiene unas competencias absolutamente claras. Y de allí parte entonces cuáles son las banderas que hemos defendido durante estos años, que vamos a consolidar. Yo sí los invito a que apoyen a la gente en el Congreso frente a qué me está proponiendo. Ya no solo es que tengamos unas apuestas en colectivo como el pacto histórico, sino usted a mí que me vio crecer, ¿sí? Pues qué espera de mí también. Entonces yo creo que ese es un ejercicio muy juicioso que yo me he tomado en serio. O sea, desde que ganamos la consulta, desde que ganó el 8 de marzo, me he duplicado el 70% de mi vida en la campaña de Iván, por supuesto, para ganar en primera vuelta, pero otro 30% ha sido sentada ñoñando sobre cuál es una estructura seria, con unas banderas serias que le vamos a presentar a la gente. Porque si nosotros, que salimos de la creación de contenido, que es un fenómeno nuevo, llegamos a hacerlo mal, salimos manguitos, no hacemos las cosas que deberíamos, no asistimos a sesiones, pues te digo que ya eso no volverá a pasar en Colombia porque se deslegitima la lucha desde lo digital. Así que creo que es una oportunidad para abrirle estos espacios políticos a más personas, ¿no? Que consideran que desde lo digital se puede hacer algo, pues haciéndolo bien. Es un voto de confianza. Entonces la responsabilidad se triplica además. Porque estamos asistiendo en este tema y en muchas de las cosas que han ocurrido en este proceso político a rupturas. Entonces hay una ruptura política con la llegada de Gustavo Petro que rompe la dinámica histórica del poder, pero hay unas rupturas culturales que se han logrado, que gente como nosotros, ya lo decía, allá tenga la posibilidad de estar en el gobierno, que ha llegado el legislativo, que se transforme el Congreso. Yo trabajé en el Congreso, allá estuvimos también, y uno veía ese Congreso antes era gris, con solo manes llenos de corbatas, en fin, y ahora vemos gente de sombreros, ruanas, más mujeres, gracias a esta fuerza política. Y eso está haciendo unas rupturas en la cultura política del país. Pero también la creación de contenido. ¿Tú crees que estamos asistiendo a una transformación de la política? Hay una pregunta ideológica, filosófica sobre el ejercicio de las formas de la política. Si la política ahora está migrando a lo digital, ¿cómo se ve eso desde quienes han desarrollado esa creación de contenido? Un debate incluso dentro de los partidos políticos. Tenemos compañeros, compañeras, liderazgos de mucho tiempo que no logran conectar, pero llegan otras personas que son capaces de comunicar como ustedes, de conectar con la gente y logramos acumular una fuerza política para hacer esas rupturas. ¿Crees que esto está llevando a una ruptura en la forma de hacer la política? Sí, total, y eso nos guste o no a los partidos de izquierda, hay que pensarse y hay que repensarlo. O sea, claro, lo digital está abriendo un espacio, un canal, va a ser mucho más disputado en los próximos años, o está siendo muy disputado. Mira todo el show que hace, no sé, Paloma Valencia con el tema de los debates en internet. O sea, digamos, hay un espacio allí que se está constantemente peleando y batallando los ideales de. Pues yo creo que esto es una crítica también a la izquierda. ¿Estamos preparados para asumir esos nuevos modelos de cómo funciona la política? Te pongo un ejemplo. Yo a mi edad milité un par de años, ¿sí? Mi partido siempre ha sido Colombia Humana, las ciudadanías libres del presidente Petro, pero también, por supuesto, en esos ejercicios de calle, pues uno conoció a los partidos tradicionales de la izquierda. Y un poco lo que a nosotros nos quitó de ese lugar es la forma en la que se hace o se jala la juventud. Tú le dices a un pelado que no milita, que no tiene idea de esto, pero que le interesan un par de ideales de nosotros, vamos a una asamblea que dura 7 horas, donde todos estamos citando un montón de autores, incluyendo Hegel, Marx, de ahí para abajo. Y un viernes a las 6 de la tarde. Y un viernes a las 6 de la tarde.
no te van a ir. No. No van a ir. Hay que entender las nuevas formas de jalar a la gente, hay que volver a llamar a la juventud. Pero eso de llamar a la juventud también ya no solo es despertarles un sentimiento, sino volver esto de moda. Qué chimba ver pelados haciendo política, ¿qué hubo? Sumémonos, hagámonoslo, pensemos juntos. No se trata solo de tener una foto, hacer videos chéveres y virales en TikTok, sino de verdad que le estamos dejando a la gente en temas de construcción política, de herramienta política. La escuela política de juventud no como se concibe desde hace 30, 50 años, sino ahora como estamos transitando otros escenarios. Y creo que lo digital es una herramienta preciosa. Y nosotros desde este lado hemos dicho, listo, ayudamos desde el lugar que sabemos. Estamos haciendo giras con escuelas de formación de comunicación popular. Y eso es hermoso, porque le enseñamos a los medios alternativos sobre el uso de las redes sociales, pero ellos nos enseñan a nosotros cómo se comunica desde lo territorial. Y estamos jalándonos los pelados que quieren hacer contenido y opinar, y estamos aquí prestos para eso. Y hay un mensaje político de fondo. Nos estamos parando porque es la nueva forma de hacer política y vamos a construir una vaina sólida y bonita. Entonces yo sí creo que es una crítica más hacia este lado. Entendamos que ya cambió la dinámica y nos toca asumirlo porque ni modo. Ahí hay cosas que ocurren que son muy interesantes y es cómo lo nuevo va reemplazando espacio, va creando. Eso es la dialéctica, ¿no? Que lo viejo se vaya desplazando, que lo nuevo vaya surgiendo, pero hay unos momentos de tensión. Entonces, ¿cómo no se convierte esto en un momento de tensión entre la superación de esas viejas dinámicas y quienes se resisten, porque de todas formas hay resistencias para esas nuevas dinámicas? ¿Cómo logramos trabajar colectivamente cosas de la experiencia de gente que lleva muchísimos años haciendo una cantidad de cosas, de las luchas sociales, con los repertorios que requieren el momento político? Y ahí eso es un momento en el cual tenemos que trabajar. ¿Tú cómo lo ves hoy que estás ahora también en la representación política? Pero fíjate que eso ahí, o sea, yo no creo que una cosa excluya a la otra. Yo les decía en algunas asambleas que hemos tenido, chévere porque ustedes tienen algo que nosotros no. Estoy hablando de los liderazgos de izquierda de hace muchos años. Ustedes saben cómo funciona lo organizativo. O sea, ustedes saben cómo funciona ello allí desde la célula. Nosotros tenemos una ventana. Yo al menos, Lalis, tengo una ventana. Y siempre les digo, pucha, ustedes son líderes, venga, grabamos algo, que la gente vea usted qué es lo que hace allá, cómo se mueve. Entonces yo tengo una compañera de lista que es Guaira. Y Guaira salió de esos liderazgos territoriales y sacó una buena votación en esos liderazgos territoriales. Y con ella tenemos un trabajo chévere porque no lo tomamos personal tampoco de yo vengo y impongo redes sociales, claramente no, pero yo tampoco desconozco ese trabajo que ellos han hecho de allí. Claro, nos toca migrar, eso no va a pasar ya, pero trabajo en conjunto de eso me parece hermoso, como nosotros desde esto mostramos lo que se está haciendo y lo que llevan años haciendo, pero también jalamos a otro público. Yo creo que más bien se complementan, más no entran en una disputa de yo sé, ustedes no, o ustedes saben y nosotros no, sino cómo nos organizamos también, cómo nos volvemos. Las causas siempre han sido colectivas. Cuando la causa se vuelve individual, se muere. La cosa tiene que seguir siendo colectiva. Y ya llegamos nuevos actores y respetamos además a los que tienen conocimiento cultural, histórico de estos partidos de izquierda. Y bueno, acá estamos, ¿no? Yo creo que hasta el presidente Petro lo entendió. Fíjate el presidente Petro por dónde se defiende, ¿no? Sí, pues eso es una oportunidad enorme que tiene nuestro proceso político, porque la otra arista de esto, yo he estado conversando con gente de muchos lugares, de partidos políticos, de diferentes contextos, especialmente de Latinoamérica, y esto no está ocurriendo en otras partes, y es una oportunidad de nuestro país y de nuestro proceso político de abrir campo, no solo en Colombia, sino abrir campo a esas nuevas formas de la política para otros procesos en el continente y en el mundo. Si tú ves incluso la participación de liderazgos que vienen de la creación de contenido en otros procesos, no hay tal participación. Aquí se ha abierto de todas formas una participación y ahora el reto que tenemos es que esto sea colectivo. Y justamente en este proceso que acaba de ocurrir, el proceso electoral, las consultas, la elección al Congreso, algunos partidos de derecha intentaron hacerlo y no les funcionó. Se trajeron algunos creadores de contenido, los metieron en las listas, en fin, pero no fue como natural. ¿Tú cómo evalúas ese intento que tuvieron algunos partidos tradicionales de derecha de traerse creadores de contenido para, yo diría, casi copiar lo que ha venido ocurriendo en este proceso? Yo, bueno, en principio les diría que los estafaron. Sí, Siempre les digo eso a los políticos, como yo soy asesora de comunicaciones, bueno, era, y pues a mí me gusta el tema, entonces uno siempre escucha cómo los engañan, como yo voy a hacer que tengas 50.000 likes, todos con bots.
Entonces, esto para decirte que una cosa es hacer comunidad y otra es tener likes y generar vistas. Entonces, por ejemplo, Felipe Saruma tiene una comunidad muy específica sobre creación de contenido y de marketing, ¿no? Esto es una comunidad que responde a ese concepto previo por el cual yo te sigo a ti, ¿sí? No quiere decir que toda esa gente que te sigue por este concepto te vaya a votar porque te volviste político. Es absolutamente diferente, porque hay una legitimidad sobre lo que tú trabajas. Yo llevo haciendo contenido 10 años en Internet. Creo una comunidad con el concepto de política. Entonces ya hay una legitimidad sobre mi trabajo frente al escenario político. Entonces tener likes no traduce que tengas comunidad. Y dos, tener esa comunidad no quiere decir que juegues con ellos como si la gente fuera, no sé, un comité de aplausos, de tú y un día eres Superman y el otro eres Batman y esperas que ambos vayan rotando de un lado para otro. No funciona así, las redes sociales no funcionan así. Entonces yo creo que fue un error de estrategia, un error de entender cómo funciona la comunicación, las redes sociales. Fue un fracaso para esos partidos. Buscado para que los asesoraran, para que no los taparan. Pero fue un fracaso realmente. Claro. Había uno de la costa. ¿Saruma? Ese es Saruma, pero otro que era el partido. Ah, el Peche. El Pechi Player. Pechi Player. El conservador. También, que todo el mundo decía, no, mejor dicho. Porque no se ha entendido eso, ¿no? Que no es un tema artificial, sino que tiene que tener un trabajo detrás. Y eso es como la discusión en la que estamos. Es la creación de contenido tiene un trabajo, un proceso, y es esto de crear comunidad y una concepción política, incluso formación, tiempo de trabajo. No es como tú te volviste famoso por tener muchos likes y entonces ahora los vas a traer aquí. Y eso es parte de la discusión que estamos dando, pero incluso, insisto en eso, tal vez el ejemplo que pueda dar nuestro proceso político en Colombia, que sea abierto, que estamos democratizando también la política. Y ahí un tema importante es, desde lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, estos talleres de comunicación popular, de ir a los territorios, en fin, cómo eso ayuda a la democratización de la información. En este gobierno vivimos, yo mismo en el ejercicio del ministerio, vivimos una serie de ataques de los medios masivos de comunicación y cómo la información, la democratización de la información permite que las verdades se abran camino. ¿Cómo ves hoy esa disputa entre la comunicación, digamos, tradicional, los medios masivos de comunicación que son poder y esta comunicación que se está abriendo camino? Yo creo que lleva años siendo un tema muy complejo. Lo que pasa es que los medios tradicionales de alguna manera o la comunicación hegemónica de toda la vida está perdiendo mucha validez justamente porque la gente, gracias a estos nuevos escenarios de discusión y estas nuevas ventanas, empezaron a entender, hombre, yo creo que las cosas no es como me la vende porque hay otra gente que me está explicando otra cosa. Nosotros, digamos que podíamos tener acceso a la información en este gobierno y te lo digo para empezar a plantearnos entonces las soluciones de fondo. Nosotros, no sé, yo en este gobierno, en el de Gustavo Petro, pues evidentemente hay unos medios aliados, no porque les paguen, por convicción. Yo hago parte de este proyecto político hace años, entonces por convicción me voy a mamar, leerme un decreto, escucharme una rueda de prensa, o sea, explicarlo, o sea, yo me mamo eso y lo hago, pero seguramente ese acceso a la información no sería tan fácil si no somos gobierno, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la responsabilidad que debía volverse para todos los gobiernos, pese a quien llegue? Que la información sea tan fácil que los ciudadanos puedan entrar y hacer una descarga de información real. Porque ahora en Colombia hay algo que se llama gobierno abierto desde Santos. Y tú sabes que el gobierno abierto es una descarga de datos. No hay veeduría ciudadana. No hay cómo entender la información desde el Estado. Entonces yo creo que hay que empezar a estandarizar esos procesos en el que más gente se vaya sumando, pero que le sea fácil el acceso a la información. Hoy estamos en una disputa narrativa, por supuesto, pero ¿qué herramientas le vamos a dejar a la gente para que no sea solo Lalis la que tenga que salir a desmentir, sino que todas aquellas células que se están creando en los territorios puedan salir también a hacer ese ejercicio de explicación? Porque también está bien que le hagan veeduría a un gobierno. No importa cuál sea. Sí, está súper bien. Esa es la tarea, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto, ya que tocas ese tema. A mí me parece que hay que lucharnos por un gobierno transparente, pero de verdad. O sea, las entidades tienen que empezar a pensar cómo hacemos esto más innovador, más fácil de entender, sin que tenga que ser descargado. A mí en el ministerio me pasaba, ¿no? Porque es la transición energética y megavatios, kilovatios, todos los temas que parecen ser súper técnicos, intentar bajarles, decir, bueno, la transición energética es esto, cómo lo comunicas, pero cómo logramos hacer esa distancia entre el Estado y la ciudadanía, entre los gobiernos y la ciudadanía cada vez más corta y que la gente realmente pueda participar. Ese es el fortalecimiento de la democracia.
Pero en medio de todo esto que nos has contado hay un elemento que también quisiera que nos contaras y es cómo es este ejercicio siendo mujer en la política, en las redes sociales, en la representación política, cómo ha sido también ese reto de ser figura pública hoy con el reconocimiento que has ganado gracias al trabajo comunicativo, la creación, las comunidades, en fin, y hoy con el ejercicio de la representación política. Todo esto cruzado por el elemento de ser una mujer y pues todo lo que ocurre en una sociedad como la nuestra. Recibió una cantidad de ataques, incluso después de ganar la credencial, una serie de demandas que has tenido que presentar, de denuncias. ¿Cómo es eso? Pues yo creo que uno se acostumbra, es duro, o sea, no te voy a decir y no va a romantizar como lucha por tus sueños, dale que tú puedes, guerrera, sí, por supuesto que podemos, pero el costo mental, el costo emocional es duro, que habrá que asumirlo, por supuesto, pero no es fácil, ni el inicio de la creación de contenido, porque siendo mujer siempre recibía ataques no sobre las cosas que decía el debate político centrado, sino sobre mi cuerpo. Y eso 8 años más o menos, o sea, Claro. eso constantemente hubo ataques, bullying, salía a los restaurantes y me tomaban fotos mientras comía, entonces empecé a desarrollar problemas de alimentación, entonces no iba a restaurantes a comer porque me daba miedo, todo lo llevaba para la casa, o sea, digamos, pasaron una serie de cosas que te lo juro que si yo no hubiese tenido una cadena de afectos tan valiosa como la de mis papás, me hubieran, o sea, no había otra opción, fue muy feo. Y luego el ejercicio político, entonces allí me toca empezar a construir. En ese momento me tocaba buscar cómo construir una legitimidad de lo que estoy diciendo tiene peso. Pero después en el vuelco de asumir ya un rol de elección, ¿no? Que nunca lo había asumido, también pelear con los muchachos machos hermosos que dicen que solo los hombres pueden hacer parte de esos escenarios políticos, entonces esa pelea también fue dura. Luego de ganar, si te das cuenta, a quienes les demandan las curules son a las mujeres del pacto, no a los hombres, a las mujeres del pacto. Entonces sale Mafe, sale María del Mar, sale Lalis, y es un ataque constante sobre la legitimidad que nos hemos ganado, ¿no? O la que toca demostrar todo el tiempo, porque tú estás en función de cumplir con esos estándares que todo el tiempo te... ¿Y usted sí está preparada? ¿Será que usted se lo dio a alguien? ¿Será que usted está ahí? Porque, o sea, todo el tiempo unas narrativas es difícil, pero no imposible. Estamos acá. Entonces yo me levanto todos los días pensando, pues pucha, tengo que hacer un trabajo tan serio que a nadie le quepa duda que nos ganamos esto con esfuerzo y que lo vamos a hacer absolutamente bien. Esto suena como un político tradicional, pero es la verdad. O No, sea, eso es una yo responsabilidad, es que es lo que tiene que hacer y lo que la gente va a exigir, y porque lo que la gente espera de ti. O sea, la gente me la encontró en la calle siempre que me decían, como Lali, yo voté por ti. Yo, güey, pucha, no te voy a decepcionar. O sea, voy a hacer todo lo posible para cumplirte las cosas que esperas de mí. Entonces, yo creo que eso también parte no solo del hecho de sentirse, pues, no, ahora, mejor dicho, le evité. No. Es que estás haciendo en este momento para el 20 de julio. ¿Con cuántos proyectos llegas radicados? ¿Ya hiciste el análisis de qué va? O sea, yo creo que ese ejercicio me parece lindo. Entonces, yo estoy dispuesta para los debates, estoy presta para presentar proyectos y para ayudar en esto de Ivana en primera vuelta. Pues, pucha, porque si no, mira, pero además ahí tocas un tema importante, es que la gente cree también, cuando se habla de todo esto, la creación de contenido, y entonces, no, súper chévere, cuando después de todo este trabajo logras consolidar una comunidad y mucha gente cree, primero, que es fácil, que eso es como, no, de un día para otro, pero también las responsabilidades y los riesgos que tiene eso, ¿no? Mucha gente dice, no, me voy a volver famoso por tal o cual cosa, pero tiene estos, la figuración política tiene esos retos en lo personal también, de no poder hacer ciertas cosas, de siempre estar bajo el escrutinio público, incluso con la representación o no, de, todo lo que te pasó de los contratos, entonces no pueden trabajar la gente, entonces toda esa persecución pues es parte de las consecuencias también de ese lado de asumir un rol y que también para la gente que nos ve pues esas son las responsabilidades y la fuerza que tiene que tener uno para meterse en todo esto, la cadena de afectos que tiene que estarle respaldando. Y pues vamos a hablar un poquito del rol político, porque tú saltas a la política, ganas, tienes una importante participación, logras en la consulta una de las votaciones más importantes en un ejercicio político que no se había hecho en el país, que fue una consulta en donde cada quien, yo participé también en la consulta y cada quien tenía que buscar su respaldo, la votación que le permitiera llegar. Es un ejercicio democrático que nunca se había hecho en el país. Entonces, ¿cómo llegas a esa decisión de presentarse a la Cámara de Representantes por Bogotá en la consulta del pacto? ¿Y qué representa eso ahora para la ciudad, ¿no? Porque ahora no solo vas a estar en la representación política, sino representante de la Cámara por Bogotá, por con todo estar lo más que en la ciudad. significa.
por esta hermosísima ciudad nuestra. No, mira, en principio, cuando eso pasó, o sea, a mí me habían ofrecido el Consejo de Bogotá hace 2 años. Y yo dije que no. Y dije que no porque no sentía que todavía estuviese lo suficientemente preparada. Yo hablo de política, pero una cosa es hablar de política y otra hacer política. Entonces yo pues decido estudiar, decido lo que te conté, como entrar al Estado para entender muy bien cómo funciona desde adentro, prepararme, en fin, yo soy muy ñoña, no tengo cara, pero soy muy ñoña. Entonces como que prepararme para eso. Luego anuncian lo de la consulta y yo digo, oye, chévere, porque nos podemos medir. O sea, tú le preguntas a un político normal, tradicional, ¿cuántos votos tiene? Y te va a decir 30.000, 29.000, no sé. Yo no sabía, no sé nada. Entonces para mí era todo un reto y dije, bueno, qué de madre, hagámosle el ejercicio. Y de verdad fue una vez con mis amigos echando pola y dijimos, pues hagamos el ejercicio, ¿qué tal? Y nos vaya bien. Hicimos la inscripción, todo, pasamos papeles al partido, no sé qué, pasamos. Y ya, pues empezó así. La campaña está en cuentas claras, lo pueden mirar. No hay más de 8 millones de pesos en eso. O sea, no hay más de 8 millones. Entonces fue siempre como los almuerzos, no sé qué, los volantes, pero chiquitos, pues tampoco había plata para más. Entonces empezamos a mover en ese escenario político y terminamos en esta locura de votación que yo ese día pues me desmayé 3 veces. O sea, uno no, pues no se lo espera, porque además de verdad, reitero, pongan toda esa gente en un estadio, es un montón de gente. Casi Entonces es el fue, estadio del Campín. Creo que son como claro, 30.000. y ya después de uno ganar, entonces empieza la pregunta. ¿Qué hay para dañar? ¿Qué hay para hacer, no? O sea, ¿cómo vamos a resolver esto? Y si me invitaron, pues ya saben. Sí. Entonces yo, mira, el ejercicio legislativo es muy bonito, pero también es muy retador, ¿no? Entonces, yo soy una mujer que viene del paro nacional. O sea, yo soy una joven del paro nacional y hay unas deudas históricas. ¿Les gusta o no esa palabra? Hay una deuda histórica. Yo entiendo la posición del presidente Petro frente a, listo, no hicimos una reforma a la policía porque lo primero que teníamos que hacer era dignificar a los agentes del policía. Entonces el presidente se da la pelea por las fuerzas militares, el salario, tal. Pero no se nos olvida que tenemos una deuda en varias aristas. La primera, la reforma a la policía. Sí o sí, la policía tiene que dejar de ser del Ministerio de Defensa. No son una fuerza a matar. No está concebida así en la Constitución. Hay que cambiarla. Y en el sentido de la justicia penal militar, necesitamos una reforma a la justicia. Porque ellos se siguen. Mira, hace poco condenaron a un bachiller, ¿no? Sí, 33 años. El único. ¿Tú de verdad puedes creer eso? ¿Cuántos compañeros perdimos nosotros en el paro? ¿Cuántos amigos se murieron? Dylan Incluso se atrás murió. de Dylan, Nicolás Neira, Los ojos. Johnny Silva. O sea, y seguimos en esta lógica de, no, botémosle la pelota a la justicia penal militar, que la justicia ordinaria no puede. No, eso es un debate que hay que darnos de fondo. Entonces, claro, un bachiller tiene una buena relación con el coronel, con el mayor, tal. Y entonces terminamos juzgados en nada y no hay justicia y las familias hoy en día siguen llorando a sus hijos. Entonces no nos parece y eso vamos a hacer en una reforma a la policía sólida. Y lo otro es que yo en una época de mi vida vendía dulces en Transmilenio. Hay una batalla por el espacio público. Dura, dura. Y en Bogotá hay una batalla por el espacio público. La alcaldía de Galán le da igual que haya una sentencia de la Corte Constitucional que protege a los vendedores informales. Y eso, allí hay un debate sobre el artículo 140 del Código de Policía. Léanlo. Los invito a que lo busquen. Es súper amplio y le da toda la legitimidad a la policía para que maltrate a los vendedores. Y ese es uno de los primeros que vamos a erradicar el 20 de julio. Vamos a modificar ese artículo porque le siguen pasando por encima a los grafiteros, a los vendedores informales, que en su mayoría son mujeres que con eso mantienen su hogar. ¿Sí? Si nos vamos a dar esta discusión, no la demos de fondo. Ya no solo es que tú estás haciendo un facho porque sacas a la gente, no. Hay un artículo que está legitimando esto y hay que entrarlo a cambiar. Entonces yo creo que esa reivindicación de las luchas que yo he tenido desde mi historia, Sí, pues tu se tienen que experiencia ver de vida. reflejadas allá. O sea, hay que darnos esa pelea. Y en temas de participación ciudadana, que era lo que te decía ahorita un poco de esa descarga de información, como nos planteamos una política pública decente que potencialice las veedurías ciudadanas, porque es que si nosotros estamos diciendo que somos un gobierno sin corrupción, que nos Esculquen, verifiquen, que nos esculquen. sin drama, hágale. Y hay que potencializar eso. Ese es el mensaje de la ciudadanía. Venga, míreme, examíneme que yo no tengo nada, no pasa nada. Entonces yo creo que eso y por supuesto la juventud es un tema que a mí me apasiona absolutamente y la participación de las juventudes. Si no hubiese sido porque hay una consulta como la que hizo el pacto, no tenemos posibilidad. Es totalmente transformador. Ningún partido ha hecho eso. Abrimos un Jamás. espacio para la transformación también de la política, desprivatizar la política, que cualquier persona, venga de donde venga,
participe y pues con el respaldo que consiga pueda ganarse un lugar. La gente lo sabe, en Colombia hay partidos políticos que venden el cupo para estar representando o para participar en un proceso electoral y eso es lo que estamos también desprivatizando, la Que misma algunos partidos que se políticos. llaman compradores de avales. Sí, que tiene un mercado de compra y venta Sí. de avales y pues todo eso es también lo que estamos buscando transformar. Pues Lalice, ahora vamos aquí como la parte final de lo que viene. El 20 de julio te posesionas como representante a la Cámara por Bogotá del proyecto político que está buscando la transformación del país, pero estamos a punto de la elección presidencial. ¿Qué retos ves para el siguiente gobierno? ¿Cómo ves la segunda fase del cambio que estamos buscando traer para este país? ¿Cuáles serían tus retos fundamentales, las cosas que tú quisieras que estuvieran representadas y las cosas que tal vez no se lograron y que hay que esforzarnos por hacer en la siguiente etapa? Pues digamos, es el Congreso, el tema de la reforma a la justicia, es lo que te he venido mencionando. Hay una deuda con las mujeres también. Yo tengo muchas amigas, madres cabeza de hogar, que sufren un montón con el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia tiene unos debates de fondo sobre cómo está de llenos todos los procesos, hay un colapso del sistema de justicia. Entonces, Saturación, si no hay como... y ahí no hay nada, ¿no? Pero entonces además hay delitos que están tipificados como penales y colapsan la justicia cuando existen unas figuras que se llaman jueces de paz que pueden ayudar a descongestionar la justicia. Pregúntale a cualquier persona, abogado, fiscal, juez, te va a decir el problema en Colombia es la congestión judicial. Entonces hay que entrar a evaluar eso, reforma la justicia, pero además quitar esas barreras de enfoque de género. Me parece interesante, es un trabajo que el Congreso tiene que hacer. Entonces en principio lo mío es reforma la justicia, me encanta reforma la policía que entra dentro de justicia, el espacio público y los jóvenes. Pero desde la perspectiva del gobierno habrán proyectos como bancada que nosotros tenemos que sacar adelante. Yo creo que el gran legado de este gobierno es haber hecho existir a los nadie, y nadie me incluyo en los nadie. Existimos. Sí. Y eso me parece que no se lo va a quitar a nadie. Dicen, nadie le quita lo bailado, pues así tal cual al presidente nadie le va a quitar. ¿Qué hizo existir a los nadies en este país? Y allí hay que profundizar entonces, ¿no? La reforma laboral, que muy bien sacó Mafe, porque además eso hay que reconocérselo a Mafe. Pues también ella misma ha dicho que necesita algunas cosas adicionales, hay que seguir sumando. Temas de educación, por ejemplo, el presidente ha hablado de un montón de sedes de la universidad, hay que darnos la pelea sobre el tema de la reforma al ICETEX, porque nos quieren vender hoy en día que es un modelo que protege a los estudiantes cuando en realidad le estás quitando plata a la universidad pública, es un debate del que hay que hacer parte. Logramos Y, la reforma del artículo 86, 87. Llegó el ajá, movimiento estudiantil también cuando era joven y veníamos de toda esa lucha del sí, movimiento estudiantil por la financiación. Y en este gobierno se logró la transformación de esos dos articulitos que son enormes para que lo eran que nefastos. significa, porque eran el peso financiero de las universidades que no podían tener el incremento que también se logró en este gobierno. Entonces yo creo que, mira, hemos avanzado un montón, pero no es suficiente más cuando tú hablas de transformaciones de fondo. Tenemos todavía unos retos sobre la reforma pensional, esperando que la Corte Constitucional defina qué pasa, la reforma a la salud, ¿no? Hay unas cosas allí que nos compete a nosotros. Del gobierno Petro, debo ser muy honesta frente a que existió tal vez, yo no diría que un fracaso de la paz total, pero la izquierda tiene que seguirse dando los debates sobre seguridad y la búsqueda implacable de la paz. No puede ser que ahora estemos peleando contra el sentido común, casi que diciéndole a la gente por qué es importante la paz. Pues para todo el mundo es obvio por qué es importante la paz. Pero están instaurando una narrativa en la que quien busque la paz entonces es enemigo de la seguridad. Y no. O sea, no es de Eh, tanto sentido común. Somos el país donde se hizo un plebiscito y lo perdimos por la paz. Porque ocurren unas narrativas, unas lógicas. La gente, bueno, paz, pero ¿cómo? ajá. ¿Paz para qué? ¿Paz con quiénes? Y nos Eso ha tiene... costado salir de ese hueco, nos ha costado explicarle a la gente qué pasa. Ahora yo entiendo la paz total, creo que el presidente fue muy utópico tal vez. O sea, yo creo que, Muy amplio. Fue, hagámoslo, intentémoslo, hablemos. Pero del otro lado no hubo eco. pero además porque creo que no se hizo una evaluación muy puntual de o sea, al abarcar tanto, uno deja de lado cómo ha avanzado el conflicto y qué célula tiene cada grupo armado. Y allí hay una dificultad, ¿no? Entonces, por eso las mesas de negociación, al menos en Buenaventura, le funcionaron al presidente porque eran actores muy similares que tenían un solo concepto, el concepto economías ilícitas. Es que eso lo sabemos aquí en China. Pero ¿qué pasa cuando tú los haces todos al tiempo? Pues digamos un poco el Estado no puede llegar a cubrir allí. Entonces yo creo que hay que pensarnos la paz total desde una reconfiguración, incluso que no sea tan light con los grupos, y tener la capacidad de decir que hoy en día no hay
unos ejércitos de revolución política. Hay Ya no hay ideologías, narcotraficantes. hay mafias, hay Hay narcotraficantes. intereses económicos, sí. Y que salgan a decir ahorita que no, es que con el próximo gobierno ustedes nunca han querido negociar. O sea, siempre rompen los cesas al fuego, secuestran personas, ponen carros bomba. Ustedes son los narcotraficantes, de miedo. Y a mí sí no me da miedo decirlo, yo sí no tengo problema con eso. Entonces yo creo que hay que analizar eso. Yo creo que hay que cambiar de fondo lo que pasó con la paz total. Esto con ayuda de las comunidades, por supuesto, pero no, pues tampoco entregarles el país, pero tampoco dejar de buscar la paz, que es justamente lo que Iván representa. Nuestro bello y querido Iván, siempre un defensor de Y los Aida, derechos que humanos. representan también la historia de las comunidades, los territorios, los pueblos ancestrales que buscamos construir Y este a las país mujeres. de las mujeres. Y pues aquí vamos a estar en este espacio que también busca eso, intentar comunicar, hablar de diferentes cosas, de la energía, que es lo que a mí me apasiona, lo que yo he hecho, el ejercicio que desarrollamos en este gobierno, pero también del poder, de la relación entre la energía y el poder, pero el poder en todas sus manifestaciones. Y hoy hemos tenido esta hermosa conversación sobre el poder en la comunicación, el poder de las mujeres en la política, el poder de transformar tantas cosas. Entonces, Lalis, muchísimas gracias. Ay, a ti, de verdad, muchas gracias. Me gustó mucho. Invítenme más, por favor. Nos veremos seguramente porque tendremos que darle continuidad a estas discusiones seguramente cuando estemos en el ejercicio del nuevo gobierno, un gobierno popular de izquierda progresista, pero también de una nueva bancada progresista más amplia cada vez para transformar a Colombia. Esto fue Energía y Poder.